No tienes dinero para estar aquí, mamá. Los guardias de seguridad te van a acompañar hasta la salida. Lorenzo me dijo esto mirándome directamente a los ojos, con la misma frialdad que usaba para despedir empleados en su empresa. Yo estaba ahí parada, con mi vestido gris que había planchado 3 veces esa mañana, sosteniendo el regalo de bodas envuelto en papel dorado, mientras 200 invitados se volteaban para observarme como si fuera una intrusa. El olor del perfume caro de la novia mezclado con el sonido del cuarteto de cuerdas creaba un contraste cruel con el silencio que se formó a mi alrededor. En ese momento, Lorenzo no tenía idea de que acababa de cortar la única cuerda que le impedía caer al abismo. Los guardias se acercaron con pasos firmes sobre el mármol del salón dorado. Podía sentir las miradas clavándose en mi espalda como agujas mientras caminaba hacia la puerta. Teresa, la novia, sonreía desde su mesa principal con esa expresión de satisfacción que había perfeccionado durante los últimos 3 años. Mi hijo ni siquiera tuvo la decencia de acompañarme hasta la salida. Se quedó ahí, ajustándose el saco que yo le había comprado en secreto, hablando con los invitados como si nada hubiera pasado. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de café que ya se había enfriado, marqué el número de mi abogado. «Licenciado Anselmo», le dije cuando contestó. «Necesito que mañana mismo cancele todas las autorizaciones que tiene Lorenzo sobre mis cuentas bancarias». Su voz se escuchó sorprendida del otro lado de la línea, pero yo ya había tomado mi decisión. Durante 42 años había sido madre antes que mujer. Había dado todo sin pedir nada a cambio. Había trabajado en silencio para construir un patrimonio que mi hijo creía que no existía. Recordé cuando Lorenzo tenía 8 años y me pedía que le comprara juguetes que yo no podía pagar. Trabajaba 12 horas diarias limpiando oficinas para poder darle lo que quería. Su padre había muerto cuando él apenas tenía 5 años y yo me convertí en madre y padre al mismo tiempo. Vendí las joyas de mi boda para pagar su educación en el colegio privado. Comía frijoles toda la semana para poder comprarle la ropa de marca que pedía. Él nunca lo supo porque yo nunca se lo dije. Cuando cumplió 18 años y quiso estudiar administración de empresas en la universidad más cara de la ciudad, yo hipotequé la casa que había heredado de mi madre. Trabajé turnos dobles durante 4 años para pagar sus estudios. Él llegaba a casa hablando de sus compañeros ricos, de las fiestas a las que lo invitaban, de lo importante que era mantener cierto nivel social. Yo asentía y le daba dinero para sus gastos, aunque eso significara quedarme sin comer algunos días. Después de graduarse, Lorenzo quiso poner su propia empresa. «Mamá, necesito capital inicial», me dijo con esa sonrisa que sabía que me derretía el corazón. Vendí 2 terrenos que tenía en las afueras de la ciudad, propiedades que había comprado en secreto con mis ahorros de toda la vida. Le di el dinero diciéndole que era de un préstamo bancario que yo había conseguido. Su empresa creció, pero él nunca supo que yo era quien pagaba las cuotas de ese préstamo inexistente cada mes. Conoció a Teresa en una de esas fiestas de empresarios a las que yo nunca fui invitada. Ella venía de una familia acomodada y desde mi inocencia, el primer momento me hizo sentir que yo no estaba a su altura. «Señora Leonor», me decía con esa sonrisa falsa, «qué lindo que Lorenzo tenga una madre tan trabajadora». La palabra sonaba como un insulto en su boca. Lorenzo comenzó a cambiar. Empezó a avergonzarse de nuestra casa sencilla, de mi ropa, de mi forma de hablar. Un día llegó a casa con Teresa y me pidió que no saliera de la cocina mientras ellos estaban en la sala. «Es que Teresa está acostumbrada a otro tipo de ambiente, mamá. No es nada personal». Esa noche lloré en silencio, pero al día siguiente seguí mandándole dinero a su cuenta como si nada hubiera pasado. Era más fácil vivir en las sombras que enfrentar la realidad de que mi hijo se avergonzaba de mí. Cuando se comprometieron,
Teresa insistió en que la boda fuera en el hotel más exclusivo de la ciudad. Lorenzo vino a pedirme dinero, pero esta vez no me lo pidió directamente. «Mamá, necesito un préstamo grande. Teresa quiere una boda perfecta y yo no puedo defraudarla». Le transferí 150.000 pesos sin hacer preguntas. Él me prometió que me lo devolvería, pero ambos sabíamos que era mentira. Los preparativos de la boda fueron una tortura silenciosa. Teresa eligió todo sin preguntarme mi opinión. Cuando le sugerí que podía ayudar con las flores o la decoración, me miró como si le hubiera propuesto algo absurdo. «No te preocupes, señora Leonor. Nosotros nos encargamos de todo. Solo necesitas llegar bonita ese día». La palabra «bonita» sonó como una burla viniendo de ella. La noche antes de la boda, Lorenzo vino a visitarme. Se veía nervioso, inquieto. «Mamá, mañana va a ser un día muy importante para mí. Teresa está nerviosa porque su familia va a estar ahí y ella quiere que todo sea perfecto». Yo le preparé su comida favorita, como había hecho durante toda su vida. Mientras comía, me dijo algo que debería haberme advertido sobre lo que pasaría. «Mamá, mañana necesito que seas discreta. Teresa dice que su familia es muy exigente con las apariencias. Esa mañana me levanté a las 5 para tener tiempo de arreglarme bien. Planché mi vestido gris 3 veces hasta que quedó perfecto. Me maquillé con cuidado, usando el labial que había comprado especialmente para la ocasión. Envuelve el regalo que había elegido para ellos. Un juego de platos de porcelana que había visto en sus ojos cuando pasamos por la tienda meses atrás. Tomé un taxi hasta el hotel, porque Lorenzo me había dicho que no había lugar en el auto para mí. Cuando llegué al salón, todo se veía como un cuento de hadas. Las flores blancas y doradas decoraban cada mesa. Las luces creaban un ambiente mágico. Los invitados vestían sus mejores galas. Yo busqué mi lugar entre las mesas, pero no encontré mi nombre en ninguna parte. Me acerqué a Lorenzo para preguntarle, y fue entonces cuando pasó lo impensable. «¿Dónde está mi lugar, mijo?». Le pregunté a Lorenzo tocando suavemente su brazo. Él se apartó como si mi contacto lo quemara y miró nerviosamente hacia donde estaba Teresa, quien nos observaba desde su mesa principal con esos ojos fríos que ya conocía tan bien. «Mamá, hay un problema con las mesas. Teresa se encargó de la lista de invitados y...». Su voz se fue apagando mientras yo entendía lo que realmente estaba pasando. No había lugar para mí en la boda de mi propio hijo porque su esposa había decidido que yo no pertenecía ahí. Teresa se acercó con su vestido de novia, que costaba más que mi salario de un año entero. «Señora Leonor, qué sorpresa verla aquí. Pensé que Lorenzo le había explicado que era una ceremonia íntima, solo para familia cercana». Las palabras salieron de su boca con una dulzura venenosa que me heló la sangre. Yo había criado a ese niño, lo había alimentado con mi propio cuerpo, había sacrificado mi juventud y mis sueños por él, y ahora su esposa me decía que yo no era familia cercana. «Teresa, yo soy la madre de Lorenzo», le respondí tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que algo se estaba rompiendo. «Por supuesto que soy familia cercana». Ella sonrió con esa sonrisa que había practicado frente al espejo durante años. «Ay, señora Leonor, usted sabe que no es eso lo que quiero decir. Es solo que este evento requiere cierto nivel. Estoy segura de que usted entiende». Sus ojos recorrieron mi vestido gris de arriba a abajo, como si fuera algo sucio que hubiera encontrado en la calle. Lorenzo se quedó ahí parado, sin decir una palabra en mi defensa. El hombre al que había dado todo, al que había convertido en profesional exitoso con mi sangre y mi sudor, me miraba como si fuera una desconocida que había llegado a arruinar su momento perfecto. «Mamá», murmuró finalmente,
Tal vez sería mejor que... Pero no pudo terminar la frase. Las palabras se le atoraron en la garganta porque hasta él sabía que lo que estaba pasando era una traición imperdonable. ¿Tal vez sería mejor que qué, Lorenzo? Le pregunté con una voz que ni yo misma reconocí. Era la voz de una mujer que había llegado al límite de su paciencia, al borde del precipicio emocional. ¿Que me vaya de la boda de mi único hijo? ¿Que pretenda que los últimos 42 años de mi vida no existieron? Él bajó la mirada, y en ese momento supe que lo había perdido para siempre. No al Lorenzo que era mi hijo, sino al Lorenzo que había creado con tanto amor y sacrificio. Teresa tomó del brazo a Lorenzo y le susurró algo al oído. Él asintió como un títere obediente, y entonces pronunció las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. «Mamá, creo que no entiendes el tipo de evento que es este. No tienes el dinero para estar aquí. Los guardias de seguridad te van a acompañar hasta la salida». Lo dijo mirándome a los ojos, pero ya no eran los ojos de mi niño. Eran los ojos de un extraño que había aprendido a valorar más el dinero que el amor. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Podía escuchar fragmentos de conversaciones. «Pobre señora. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo es posible que no la hayan invitado?». Pero también escuchaba otros comentarios más crueles. «Se ve que no pertenece aquí. La familia de él debe ser de clase baja. Qué incómodo debe ser para Teresa». Cada palabra era como una bofetada que me recordaba que para ese mundo de apariencias yo no era más que un obstáculo. Caminé hacia la puerta con la dignidad que me quedaba, sintiendo cómo cada paso resonaba en el silencio que había creado mi humillación. El regalo seguía en mis manos. Ese juego de platos que había elegido con tanto cariño pensando en los desayunos que Lorenzo y Teresa compartirían en su nueva vida. Ahora se sentía como el peso de todos mis errores, de todos los años en que había confundido amor con sumisión. Afuera del hotel, el aire fresco de la noche me golpeó la cara como una bofetada de realidad. Me senté en una banca del parque que estaba frente al hotel y desde ahí podía ver las luces doradas del salón donde mi hijo celebraba su boda sin mí. Las lágrimas no vinieron. En su lugar, llegó algo mucho más poderoso, una claridad mental que no había tenido en décadas. Saqué mi teléfono y marqué el número que tenía memorizado desde hacía años. «Licenciado Anselmo, soy Leonor Valadez. Sé que es tarde, pero necesito que mañana a primera hora me ayude con unos asuntos muy urgentes». Su voz sonó preocupada del otro lado de la línea. «Señora Leonor, ¿está todo bien?», se escucha alterada. Yo miré hacia las ventanas del hotel donde mi hijo bailaba con su esposa, probablemente feliz de haberse librado de la madre pobre que lo avergonzaba. «Todo está perfecto, licenciado. Mañana necesito que cancele todas las autorizaciones que Lorenzo tiene sobre mis cuentas. También quiero cambiar mi testamento completamente. Y hay unas propiedades que quiero vender lo antes posible». Hubo un silencio del otro lado de la línea. El licenciado Anselmo conocía mi situación financiera real. Él había manejado todas mis transacciones durante los últimos 15 años. Él sabía exactamente lo que significaba lo que le estaba pidiendo. «Señora Leonor, ¿está segura de lo que me está pidiendo? Esto va a tener consecuencias muy serias para Lorenzo. Su empresa depende completamente de los avales que usted le ha dado. Y si usted retira su apoyo...». Su voz se fue apagando porque ambos sabíamos cuáles serían las consecuencias. «Licenciado», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Mi hijo acaba de decirme que no tengo dinero para estar en su boda. Creo que es hora de que aprenda cuánto dinero tengo realmente». Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cocina, tomando té y mirando por la ventana las luces de la ciudad. En mi mesa estaban todos los documentos que había guardado durante años.
escrituras de propiedades que Lorenzo no sabía que existían, estados de cuenta de inversiones que había hecho en secreto, pólizas de seguros que había pagado religiosamente pensando en su futuro. Todo ese patrimonio que había construido en silencio, grain by grain, sacrificio by sacrificio. Recordé la primera vez que Lorenzo me pidió dinero para su empresa. Yo había vendido la casa de mi madre, esa casita humilde donde había crecido, para darle el capital que necesitaba. Él nunca supo que yo me quedé sin el único lugar en el mundo que realmente había sido mío. Recordé todas las veces que había comido tortillas con sal para poder pagarle la colegiatura de la universidad. Recordé las noches en que trabajaba cosiendo hasta que me dolían los dedos para poder comprarle la ropa que él consideraba apropiada para su nivel social. A las 5 de la mañana sonó mi despertador, pero yo ya llevaba horas despierta. Me bañé despacio, me vestí con mi mejor ropa y desayuné tranquila mientras veía el amanecer por la ventana de mi cocina. Era extraño sentirse tan serena después de la tormenta de la noche anterior. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo, en el que había sido otra persona, una mujer que se conformaba con las migajas de amor que le daban. A las 8 en punto, estaba sentada en la oficina del licenciado Anselmo. Él me recibió con una expresión preocupada que no pudo disimular. «Señora Leonor, he estado pensando en nuestra conversación de anoche. ¿Está segura de que quiere hacer todos estos cambios? Una vez que firme estos documentos, no habrá vuelta atrás». Yo saqué todos los papeles que había traído conmigo y los puse sobre su escritorio. «Licenciado, llevo 42 años dándole vueltas atrás a mi vida. Hoy es el día en que voy hacia adelante». El primer documento que firmé fue la cancelación de todos los poderes que Lorenzo tenía sobre mis cuentas bancarias. Durante años había sido él quien manejaba mis finanzas, supuestamente para ayudarme, pero en realidad para tener acceso directo a mi dinero cada vez que lo necesitaba. «Con esto», me explicó el licenciado, «Lorenzo ya no podrá retirar dinero de sus cuentas ni hacer movimientos sin su autorización directa». Firmé con mano firme, sintiendo como cada letra de mi nombre era un paso hacia mi libertad. El segundo documento era aún más importante: la cancelación de todos los avales que yo había firmado para respaldar los créditos de la empresa de Lorenzo. «Señora Leonor, esto significa que el banco va a requerir que Lorenzo presente nuevas garantías para mantener sus créditos activos. Si no puede hacerlo». El licenciado no terminó la frase, pero yo entendí perfectamente. Sin mis propiedades, como respaldo, Lorenzo no tenía forma de mantener su empresa funcionando. «¿Cuánto tiempo tiene para conseguir nuevos avales?», le pregunté. «Según los contratos, 30 días máximo. Si no presenta garantías suficientes en ese plazo, el banco puede exigir el pago inmediato de todos los créditos». Hice cálculos mentales rápidos. Lorenzo debía aproximadamente 2 millones de pesos en créditos empresariales. Sin mi respaldo tendría que conseguir propiedades por valor de 3 millones para cubrir las garantías. Él no tenía ni una fracción de esa cantidad. El tercer documento fue el más doloroso: el cambio completo de mi testamento. Durante años, Lorenzo había sido mi único heredero. Todo lo que había construido, todas las propiedades que había comprado en secreto, todas las inversiones que había hecho, todo iba a ser suyo cuando yo muriera. «¿A nombre de quién quiere cambiar la herencia?», me preguntó el licenciado. «Una mitad para mi nieta Ángela y la otra mitad para una fundación de beneficencia para madres solteras», respondí sin dudarlo. Mientras firmaba ese documento, recordé la carita de Ángela cuando era pequeña y venía a visitarme los fines de semana. Era la única que realmente me escuchaba cuando le contaba historias, la única que me abrazaba sin pedirme nada a cambio. Ahora tenía 19 años y estudiaba medicina en la universidad. Era brillante, trabajadora y tenía un corazón noble que no había heredado de su padre.
Ella sí merecía todo lo que yo había construido. ¿Quiere que le notifiquemos estos cambios a Lorenzo?, me preguntó el licenciado cuando terminamos de firmar todos los documentos. Todavía no. Primero quiero vender las propiedades que él no sabe que existen. Quiero que el dinero esté completamente fuera de su alcance antes de que se entere de lo que está pasando. El licenciado asintió y sacó una carpeta que tenía preparada con todas mis propiedades. Tenía 6 terrenos en diferentes partes de la ciudad, 2 casas pequeñas que rentaba y un local comercial en el centro. Lorenzo no sabía de la existencia de ninguna de estas propiedades porque las había comprado usando el dinero que ganaba limpiando oficinas por las noches, después de que él se dormía. Durante años había trabajado doble turno para poder invertir sin que él se diera cuenta. Estas propiedades tienen un valor aproximado de 4 millones de pesos, me informó el licenciado. Quiero venderlas todas esta semana, le dije con determinación. ¿Todas? Señora Leonor, tal vez debería conservar algunas como inversión. Yo lo interrumpí suavemente. Licenciado, quiero que Lorenzo entienda exactamente lo que perdió cuando decidió que yo no tenía dinero para estar en su boda. Quiero que el dinero de estas ventas se deposite en una cuenta nueva, una cuenta de la que él no sepa absolutamente nada. Salí de la oficina del licenciado con una sensación de poder que no había experimentado nunca en mi vida. Por primera vez en décadas, había tomado decisiones pensando solo en mí misma, sin considerar cómo afectarían a Lorenzo, o qué pensaría él. Caminé por el centro de la ciudad observando todo con ojos nuevos. Los edificios parecían más altos, los colores más brillantes, el aire más limpio. Me detuve en una cafetería donde nunca había entrado, porque siempre me había parecido demasiado cara para mi presupuesto. Pedí un café expreso y un pastel de chocolate, lujos que me había negado durante años para poder darle dinero a Lorenzo. Mientras saboreaba el café, saqué mi teléfono y revisé mi cuenta bancaria. Ver todos esos números en la pantalla me produjo una sensación extraña. Había estado tan acostumbrada a vivir con lo mínimo que había olvidado que en realidad tenía suficiente dinero para vivir cómodamente. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocí, pero contesté de todas formas. ¿Señora Leonor Valadez? Era una voz masculina que no conocía. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy el gerente del banco donde su hijo Lorenzo maneja sus créditos empresariales. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre unos documentos que recibimos esta mañana. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Los cambios que había hecho en la oficina del licenciado ya estaban llegando al sistema bancario. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Documentos de cancelación de avales, señora. Necesitamos confirmar que usted realmente quiere retirar todas las garantías que había otorgado para los créditos de la empresa de su hijo. Sí, confirmo que quiero cancelar todos los avales, respondí con voz firme. Hubo un silencio del Ipsmesteo, otro lado de la línea. Señora Valadez, ¿entiende usted las implicaciones de esta decisión? Sin sus garantías vamos a tener que exigir a su hijo que presente nuevos avales o que liquide inmediatamente sus deudas. El gerente hablaba como si estuviera tratando con una anciana confundida que no entendía lo que estaba haciendo. Entiendo perfectamente las implicaciones, le respondí. Mi hijo decidió ayer que yo no tengo dinero suficiente para estar en su vida. Ahora él va a descubrir exactamente cuánto dinero tengo y cuánto va a perder por haberme faltado el respeto. El gerente trató de explicarme otras opciones, formas de revertir la decisión, pero yo no estaba interesada en escuchar. Había tomado mi decisión y nada iba a hacerme cambiar de opinión. Esa tarde, mientras organizaba los documentos en mi casa, sonó el timbre. Era Ángela, mi nieta querida, con los ojos rojos de haber llorado.
Abuela, ¿qué pasó ayer en la boda? Papá me dijo que tú no fuiste, pero yo sé que no es verdad. Te vi salir de casa con tu vestido bonito y el regalo. Se sentó a mi lado en el sofá y tomó mis manos entre las suyas. Era la primera persona en mucho tiempo que se preocupaba genuinamente por mis sentimientos. «Mija, tu papá me echó de su boda», le dije a Ángela sin endulzar la verdad. Me dijo que no tenía dinero para estar ahí, delante de todos los invitados. Los ojos de mi nieta se llenaron de lágrimas y apretó mis manos con más fuerza. «Abuela, eso no puede ser cierto. Mi papá nunca haría algo así». Pero su voz temblaba porque ella conocía a Lorenzo mejor que nadie. Había visto cómo había cambiado desde que se casó con Teresa. «Ángela, hay cosas que necesitas saber. Sobre nuestra familia, sobre el dinero que tu papá cree que no tengo». La senté a mi lado y le mostré algunos de los documentos que había firmado esa mañana. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio las cifras. «Abuela, ¿de dónde salió todo este dinero? Papá siempre dice que somos una familia de clase, trabajadora». Le conté toda la verdad. Le expliqué cómo había trabajado doble turno durante años para comprar propiedades en secreto. Le mostré los recibos de las transferencias que le había hecho a Lorenzo durante los últimos 10 años. Le enseñé los documentos que probaban que yo había pagado su educación, su empresa, su casa, incluso su boda. Todo este tiempo, tu papá ha vivido de mi dinero mientras me trataba como si fuera una carga. Ángela no podía creer lo que estaba viendo. «Abuela, ¿por qué nunca le dijiste la verdad? ¿Por qué dejaste que él creyera que eras pobre?» Era una pregunta que yo me había hecho muchas veces. Porque pensé que si él sabía que yo tenía dinero, me amaría por eso y no por ser su madre. Quería que me valorara por quien soy, no por lo que tengo. Pero abuela, él te ha tratado mal todos estos años. Teresa lo ha envenenado contra ti. Ángela tenía razón. Teresa había llegado a nuestras vidas como una serpiente, lenta pero segura, alejando a Lorenzo de mí poco a poco. Primero fueron comentarios sutiles sobre mi casa humilde, luego sobre mi ropa, después sobre mi forma de hablar. Tu papá eligió creerle a ella en lugar de defenderme a mí. Mi nieta se quedó callada por un momento, procesando toda la información. «¿Qué vas a hacer ahora, abuela?». Su pregunta me llenó de una determinación renovada. «Voy a enseñarle a tu papá lo que significa realmente perder a su madre. Va a aprender la diferencia entre amor y dinero, aunque sea demasiado tarde». Esa noche, mientras Ángela dormía en el cuarto de huéspedes que siempre mantenía listo para ella, yo me quedé despierta haciendo cálculos. Lorenzo tenía exactamente 27 días para conseguir nuevos avales bancarios. Su empresa debía 2 millones de pesos y necesitaba garantías por 3 millones. Sin mis propiedades como respaldo, no tenía absolutamente nada de valor que ofrecer al banco. Al día siguiente comenzaron las llamadas. Primero llamó Lorenzo, pero yo no contesté. Después llamó Teresa, probablemente furiosa porque Lorenzo había llegado a casa contándole lo que había pasado en el banco. Tampoco le contesté. Luego llamaron juntos desde el teléfono de la oficina de Lorenzo. Dejé que el teléfono sonara hasta que se cansaron. El licenciado Anselmo me llamó para confirmar que ya tenía compradores interesados en mis propiedades. «Señora Leonor, hay una empresa constructora que quiere comprar todos sus terrenos. Están ofreciendo un precio muy bueno, incluso por encima del valor comercial». Era perfecto. En una semana tendría 4 millones de pesos en efectivo, completamente fuera del alcance de Lorenzo. Ángela me acompañó a firmar las escrituras de venta. «Abuela, ¿no te da tristeza vender todas estas propiedades? Has trabajado tanto para conseguirlas». Le sonreí mientras firmaba el último documento.
Mija, estas propiedades representaban el futuro de tu papá. Ahora representan mi libertad. Es un buen intercambio. Cuando salimos de la notaría, mi teléfono no paraba de sonar. Eran Lorenzo y Teresa, desesperados. Finalmente decidí contestar. «¿Mamá? ¿Dónde has estado? Hemos estado tratando de localizarte durante 3 días». La voz de Lorenzo sonaba angustiada, muy diferente a la frialdad que había usado conmigo en su boda. «Hola, Lorenzo. ¿En qué puedo ayudarte?» Mantuve mi voz calmada y profesional. «Mamá, hay un problema en el banco. Dicen que tú cancelaste todos los avales de mi empresa. Debe ser un error, ¿verdad? Necesito que vayas conmigo mañana para aclarar todo esto». Su voz temblaba ligeramente. Era la primera vez en años que lo escuchaba vulnerable. «No es un error, Lorenzo. Yo cancelé todos los avales». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Por qué harías algo así, mamá? Mi empresa va a quebrar sin esas garantías. Van a embargarlo todo». Su voz se quebró un poco y por un momento sentí una punzada de dolor en el pecho. Pero luego recordé sus palabras en la boda, la humillación que me hizo pasar, y mi corazón se endureció. Nuevamente. «Lorenzo, tú me dijiste que yo no tenía dinero para estar en tu boda. Decidí demostrarte exactamente cuánto dinero tengo y cuánto vas a perder por haberme faltado el respeto». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Ángela me miró con admiración. «Abuela, nunca te había visto tan fuerte». Y tenía razón. Por primera vez en mi vida me sentía completamente dueña de mis decisiones. Durante los siguientes días, Lorenzo no dejó de llamarme. Sus mensajes de voz se fueron volviendo cada vez más desesperados. «Mamá, por favor, necesitamos hablar. Esto es un malentendido terrible. Teresa y yo queremos verte, queremos arreglar las cosas, pero yo ya no era la misma mujer que había criado a ese niño mimado. Había aprendido que las disculpas que llegan después de perder algo valioso no son disculpas reales, son intentos de recuperar lo perdido». El 5.º día después de la boda, Teresa llegó hasta mi casa. La vi por la ventana, parada en mi jardín con su ropa de diseñador, mirando mi casa humilde como si fuera la primera vez que la veía realmente. Toqué el timbre 3 veces antes de que yo decidiera abrir la puerta. «Señora Leonor, necesitamos hablar urgentemente». Su voz ya no tenía esa dulzura falsa de antes. Ahora sonaba desesperada. «Teresa, ¿qué puedo hacer por ti?». Le pregunté con la misma frialdad que ella había usado conmigo durante años. «Señora Leonor, usted tiene que ayudarnos. Lorenzo está destruido. No ha dormido en días. La empresa va a quebrar y nosotros vamos a perder todo». Me quedé callada, observando cómo se retorcía las manos nerviosamente. Seguramente fue un momento de confusión en la boda. Lorenzo estaba muy estresado. No quiso decir lo que dijo. «Ah, no. ¿Entonces no fue mi hijo quien me dijo que no tenía dinero para estar en su boda? ¿No fueron ustedes quienes llamaron a los guardias de seguridad para echarme como si fuera una criminal?». Teresa bajó la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. «Señora Leonor, usted sabe cómo son estas cosas. Las bodas son muy estresantes. Todo el mundo quiere que salga perfecto». «Teresa, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto costó tu vestido de novia?». Ella se quedó callada, confundida por mi pregunta. «¿Cuánto costó, Teresa?». Insistí. «Bueno, costó como 80.000 pesos, pero…». «Mi regalo de bodas que traje esa noche costó 500 pesos. ¿Sabes qué es lo irónico? Que con mi dinero podrías haber comprado 160 vestidos como el tuyo». Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas, pero ya no me conmovían. «Señora Leonor, nosotros no sabíamos que usted tenía tanto dinero. Lorenzo siempre pensó». ¿Que era pobre? Sí, lo sé. Y ustedes decidieron tratarme como tal.
Ahora van a vivir lo que realmente significa no tener dinero. Teresa trató de tocar mi brazo, pero yo me aparté. Por favor, piense en Ángela. Ella va a sufrir si su papá pierde todo. Ángela va a estar perfectamente bien. De hecho, va a estar mejor que nunca. Teresa me miró confundida. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que Ángela ahora es mi única heredera. Todo lo que ustedes pensaron que iba a ser de Lorenzo, todo ese dinero que creían que no existía, ahora es de ella. La cara de Teresa se puso blanca como la cal. Usted no puede hacer eso. Lorenzo es su único hijo. Su voz se había vuelto histérica. Puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero, Teresa. Es mío. Lo gané con mi trabajo, con mi sudor. Y decidí que mi nieta lo merece más que el hombre que se avergonzó de mí. Teresa se quedó parada en mi puerta por varios minutos más, suplicando, prometiendo cambios, jurando que Lorenzo me pedía perdón. Esa tarde, Ángela vino a visitarme después de sus clases en la universidad. Abuela, mi papá fue a buscarme a la escuela. Estaba llorando, algo que no había visto desde que era niña. Mi corazón se encogió un poco, pero mantuve mi resolución firme. ¿Qué te dijo? Me pidió que hablara contigo, que te convenciera de perdonarlo. Dice que está arrepentido, que fue un error terrible. Ángela, hay una diferencia entre estar arrepentido por lo que hiciste y estar arrepentido por las consecuencias de lo que hiciste. Tu papá no está arrepentido de haberme humillado. Está arrepentido de haber perdido mi dinero. Mi nieta asintió lentamente. Ella era inteligente. Entendía perfectamente la diferencia. Abuela, ¿qué va a pasar con la empresa de papá? Va a quebrar, mija. En 3 semanas, cuando no pueda presentar nuevos avales, el banco va a embargarlo todo. Ángela se quedó callada por un momento. ¿Y tú te sientes bien con eso? Era una pregunta difícil, porque la verdad era que sí me sentía bien. Por primera vez en décadas, sentía que la justicia estaba de mi lado. Ángela, durante 42 años yo sacrifiqué todo por tu papá. Mi juventud, mis sueños, mi dinero, mi dignidad. Y él me pagó con vergüenza y desprecio. Ahora él va a aprender lo que significa perder algo valioso. Mi nieta me abrazó fuerte. Abuela, yo te apoyo en lo que decidas. Papá cometió un error terrible y tiene que enfrentar las consecuencias. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Leonor Valadez? Sí, soy yo. Soy el contador de la empresa de su hijo. Señora, necesito hablar con usted urgentemente. Sin los avales que usted proporcionaba, la empresa de Lorenzo va a tener que cerrar operaciones la próxima semana. Hay empleados que van a perder sus trabajos, familias que dependen de esta empresa. Por un momento sentí una punzada de culpa. Había 15 empleados en la empresa de Lorenzo, personas inocentes que iban a sufrir por mi decisión. Pero luego recordé que Lorenzo había tomado todas esas responsabilidades usando mi dinero como respaldo, sin preguntarme, sin valorar mi sacrificio. Señor contador, yo no tengo ninguna responsabilidad hacia esa empresa. Si Lorenzo quiere salvar los empleos, que encuentre la forma de hacerlo con su propio dinero. El lunes de la 3ª semana, recibí una llamada que estaba esperando. Era el licenciado Anselmo. Señora Leonor, tengo noticias importantes. El banco acaba de notificar oficialmente a Lorenzo que tiene 7 días para presentar nuevos avales o liquidar completamente sus deudas. Mi corazón se aceleró un poco. Después de tantos años de dar, finalmente estaba recibiendo lo que merecía. Respeto, a través de la única forma que Lorenzo entendía. ¿Cómo reaccionó? Le pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber. Según me contó el gerente del banco, se puso muy pálido y preguntó si había alguna forma de contactar con usted para una reunión urgente.
Le dijeron que eso dependía completamente de usted. Cerré los ojos y respiré profundamente. Licenciado, si Lorenzo quiere hablar conmigo, puede venir a mi casa, pero que venga solo. Esa misma tarde, alrededor de las 5, vi el auto de Lorenzo estacionarse frente a mi casa. Se quedó sentado adentro por casi 10 minutos antes de bajar. Cuando finalmente tocó la puerta, se veía como un hombre completamente diferente. Sus ojos estaban hinchados, su ropa arrugada, su cabello despeinado. Era la imagen de un hombre que había perdido todo lo que creía importante en su vida. «Mamá», murmuró cuando abrí la puerta. Su voz sonaba rota, vulnerable. «Puedes pasar». Le serví café en la misma taza que había usado desde que era niño. Una taza con dibujos de ositos que él había escogido cuando tenía 6 años. Se quedó mirándola por un largo rato antes de hablar. «Mamá, yo no sé ni por dónde empezar. Empieza por explicarme por qué creías que tenías derecho a humillarme delante de 200 personas», le dije sin rodeos. Lorenzo se cubrió la cara con las manos. «Mamá, yo estaba nervioso. Teresa estaba presionándome. Su familia es muy exigente. Lorenzo, para. No me des excusas. Dame la verdad». Él levantó la mirada y por primera vez en años vi al niño asustado que había sido. «La verdad es que me avergonzaba de ti, mamá. Me avergonzaba de nuestra casa humilde, de tu ropa sencilla, de que trabajaras limpiando oficinas». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero también me liberaron. Finalmente estaba siendo honesto. Me avergonzaba de que los papás de Teresa pensaran que yo venía de una familia pobre. Quería que creyeran que yo había llegado lejos por mi propio mérito. ¿Y ahora? ¿Todavía te avergüenzas de mí?, le pregunté. Lorenzo negó con la cabeza violentamente. «No, mamá. Ahora me avergüenzo de mí mismo. No tenía idea de todo lo que habías sacrificado por mí. El contador me mostró todos los registros bancarios. Vi todas las transferencias que me hiciste durante años. Vi cómo vendiste las propiedades de la abuela para pagarme la universidad. Viste cómo trabajé doble turno durante años para darte todo lo que querías sin que tuvieras que pedírmelo», agregué. «Viste cómo hipotequé mi propia casa para financiar tu empresa. Viste cómo me quedé sin nada propio para que tú pudieras tener todo». Lorenzo comenzó a llorar silenciosamente. «Mamá, yo soy un idiota. Soy el peor hijo del mundo». «No eres el peor hijo del mundo, Lorenzo. Eres un hijo que olvidó valorar a su madre. Hay una diferencia». Me senté a su lado en el sofá. «Pero el daño ya está hecho. No puedes deshacer lo que me hiciste en tu boda. No puedes borrar años de desprecio y vergüenza». Él me tomó las manos. «Mamá, yo haré lo que sea para arreglar esto. Lo que sea». «Lorenzo, hay cosas que no se pueden arreglar con palabras. Durante años me trataste como si fuera una carga, como si fuera un obstáculo en tu vida perfecta. Me hiciste sentir pequeña, insignificante, pobre». Su llanto se hizo más fuerte. «Mamá, por favor, dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Puedo ser el hijo que mereces». «¿Qué le dijiste a Teresa sobre todo esto?», le pregunté. «Le dije que si no podía respetar a mi madre, entonces no podía ser mi esposa. Tuvimos una pelea terrible. Ella se fue a casa de sus papás». Me sorprendió su respuesta. Por primera vez en años, había elegido defenderme en lugar de complacer a Teresa. «¿Y cómo te sientes con eso?». «Me siento libre, mamá. Por primera vez en años me siento como yo mismo otra vez. Teresa tenía razón en una cosa. Yo había cambiado. Me había convertido en alguien que no reconozco. Alguien que podía despreciar a su propia madre». Lorenzo se secó las lágrimas.
Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero ¿hay alguna forma de que puedas ayudarme? No por mí, sino por los empleados. Hay familias que dependen de la empresa. Era la pregunta que había estado esperando, pero no por las razones que él pensaba. Lorenzo, hay una forma de salvar tu empresa. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Pero va a costar más de lo que imaginas. Lo que sea, mamá. Haré lo que sea. Necesitas conseguir 3 millones de pesos en garantías para el banco. Yo tengo ese dinero. ¿Me los prestarías?, preguntó con voz temblorosa. No te los voy a prestar, Lorenzo. Te los voy a dar. Pero a cambio, quiero algo que vale más que 3 millones de pesos. Él me miró confundido. ¿Qué cosa puede valer más que 3 millones de pesos? Quiero que durante el próximo año vengas a visitarme todos los domingos. Quiero que me lleves al mercado, que me acompañes al médico, que almorcemos juntos. ¿Eso es todo?, preguntó incrédulo. No, eso no es todo. También quiero que le digas a toda la gente que estuvo en tu boda la verdad sobre lo que pasó. Quiero que reconozcas públicamente que me humillaste y que te disculpes conmigo delante de todos. Lorenzo asintió sin dudarlo. Y una cosa más. Quiero que trabajemos juntos en la empresa. No como dueña, sino como asesora. Quiero enseñarte lo que realmente significa valorar el dinero y el trabajo. Lorenzo aceptó todas mis condiciones sin dudarlo. Al día siguiente fuimos juntos al banco y yo presenté las nuevas garantías que salvaron su empresa. Pero esta vez las cosas fueron diferentes. Esta vez yo firmé los documentos como socia activa, no como aval silencioso. El gerente del banco me trataba con un respeto que nunca había experimentado antes. Señora Valadez, es un placer tenerla como cliente directa de la empresa. El primer domingo que Lorenzo vino a visitarme, llegó puntual, a las 10 de la mañana. Traía flores y pan dulce, como solía hacer cuando era niño. Buenos días, mamá. ¿Estás lista para ir al mercado? Me sorprendió lo natural que sonaba, como si los últimos años de distancia nunca hubieran existido. Caminamos por el mercado y él cargó todas mis bolsas sin quejarse. Escuchó pacientemente mientras yo regateaba precios con los vendedores. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», me dijo mientras esperábamos el autobús de regreso. «¿Por qué nunca me dijiste que tenías tanto dinero? ¿Por qué dejaste que yo creyera que éramos pobres?». Era una pregunta que había estado esperando. «Lorenzo, porque quería que me amaras por ser tu madre, no por ser tu banco personal. Quería que valoraras mi trabajo, mi sacrificio, mi amor. Pero tú solo veías lo que te faltaba, nunca lo que yo te daba». La primera semana que trabajamos juntos en la empresa fue reveladora para ambos. Lorenzo se dio cuenta de que había estado manejando el negocio como un niño mimado, gastando dinero que no era suyo en oficinas lujosas y equipos innecesarios. «Mamá, ¿cómo pude ser tan irresponsable? Esta oficina cuesta más por mes que el salario de 3 empleados». Le mostré los libros contables reales, sin las mentiras que había estado diciéndose a sí mismo. «Lorenzo, durante años yo pagué todas estas extravagancias porque pensé que era lo que necesitabas para ser exitoso. Pero el éxito real no viene de aparentar, viene de trabajar. Esa semana redujimos los gastos operativos en un 60%. Movimos la oficina a un lugar más modesto pero funcional. Los empleados, lejos de estar molestos, parecían más tranquilos trabajando en un ambiente menos pretencioso. El día que Lorenzo cumplió su promesa de disculparse públicamente fue el más difícil para él, pero el más liberador para mí. Organizó una cena en el mismo hotel donde había sido su boda. Invitó a todos los que habían presenciado mi humillación. «Quiero contarles la verdad sobre lo que pasó en mi boda», comenzó su discurso.
Ese día cometí el error más grande de mi vida. Eché a mi madre de mi boda porque me avergonzaba de ella. El silencio en el salón era total. Muchos de los invitados se veían incómodos, recordando cómo habían reaccionado esa noche. Mi madre me dio todo durante toda su vida. Pagó mi educación, mi empresa, incluso mi boda. Y yo le pagué con desprecio y humillación. Lorenzo me miró desde el pódium. «Mamá, delante de todas estas personas quiero pedirte perdón. No merezco tu amor, pero espero poder ganármelo de nuevo». Cuando terminó su discurso, muchas personas se acercaron a mí para disculparse también. «Señora Leonor, nosotros no sabíamos toda la historia esa noche. Deberíamos haber dicho algo cuando vimos lo que estaba pasando». Sus disculpas me conmovieron, pero lo que más me llegó fue ver a Lorenzo enfrentando las consecuencias de sus acciones con dignidad. Teresa no vino a esa cena. Según me contó Lorenzo, ella había decidido que no podía estar casada con un hombre que elegía a su madre sobre las apariencias sociales. Se fue con un hombre que conoció en el club de tenis de su familia. Al parecer, él sí tiene el nivel económico que ella buscaba. Lorenzo me contó esto sin amargura, como si finalmente hubiera entendido que había perdido algo que en realidad nunca había valido la pena. «¿Te duele que se haya ido?», le pregunté una tarde mientras revisábamos los reportes financieros de la empresa. Al principio sí, pero ahora me doy cuenta de que nunca me amó realmente. Me amó por lo que yo representaba, por el estatus que pensaba que yo le podía dar. Lorenzo había madurado muchísimo en esas semanas. «Ahora entiendo por qué tú guardaste tu dinero en secreto. El amor verdadero no se compra». Los domingos se convirtieron en mi día favorito de la semana. Lorenzo y yo desarrollamos rutinas nuevas. Íbamos al mercado, cocinábamos juntos, veíamos películas viejas en mi sala. «Mamá, estos domingos me recuerdan a cuando era niño y tú eras mi persona favorita en el mundo». Nunca dejé de ser tu persona favorita, Lorenzo. Solo dejaste de verme. Tienes razón, pero ahora te veo claramente. Ángela a menudo se unía a nuestros domingos familiares. Era hermoso ver cómo los tres podíamos disfrutar juntos, sin la tensión de los años anteriores. Abuela, me da mucho gusto ver a mi papá así. Parece más feliz que cuando estaba casado con Teresa. Mi nieta tenía razón. Lorenzo se veía más relajado, más auténtico, más parecido al niño que había criado con tanto amor. Una tarde, mientras organizábamos fotos viejas, Lorenzo encontró una imagen de cuando tenía 10 años. En la foto, él me abrazaba mientras yo llevaba mi uniforme de trabajo. «Mamá, ¿te acuerdas de esta foto? Tú acabas de llegar de trabajar y yo te estaba esperando con un dibujo que había hecho para ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cuándo dejé de emocionarme por verte llegar a casa? No lo dejaste de hacer, mijo. Solo se te olvidó por un tiempo». Le acaricié el cabello como hacía cuando era pequeño. «Pero ahora estás aquí. Ahora me ves realmente». «Sí, mamá, ahora te veo. Y me doy cuenta de que eres la persona más fuerte, más generosa y más valiosa que conozco». Lorenzo había regresado a mí, pero esta vez como un hombre que entendía el valor real de las cosas. 6 meses después de la boda que cambió nuestras vidas, Lorenzo y yo estábamos sentados en mi jardín, disfrutando del café de la mañana. La empresa había prosperado más que nunca bajo nuestra administración conjunta. «Mamá, ayer recibí una llamada de Teresa», me dijo con tranquilidad. «¿Ah, sí? ¿Qué quería?» Quería regresar. Al parecer, su nueva relación no resultó como esperaba y se enteró de que la empresa está creciendo. Me reí suavemente. «¿Y qué le dijiste?»
Le dije que ya no soy el mismo hombre que se casó con ella. Le dije que ahora mis prioridades son otras y que la persona más importante en mi vida es mi madre. Lorenzo tomó mi mano. Le dije que había aprendido la diferencia entre una mujer que te ama por lo que tienes y una mujer que te ama por quien eres. Esa tarde, Ángela llegó con noticias emocionantes. Abuela, me aceptaron para hacer una especialización en cardiología pediátrica en Madrid. Es una oportunidad increíble. Mi corazón se llenó de orgullo y también de una pequeña tristeza. Mija, ¿cuánto tiempo estarías fuera? 2 años, pero abuela, no quiero dejarte sola después de todo lo que has pasado. Ángela, tú vas a ir a Madrid y vas a ser la mejor cardióloga pediátrica que hayan visto. Yo voy a estar perfectamente bien aquí con tu papá. Lorenzo asintió enérgicamente. Ángela, yo me voy a encargar de que la abuela esté bien cuidada. Se lo debo, y mucho más. Mi nieta me abrazó fuerte. Abuela, gracias por enseñarme que una mujer puede ser fuerte sin dejar de ser amorosa. Un mes después, organizamos una cena de despedida para Ángela. Esta vez, la cena fue en mi casa, preparada por Lorenzo y por mí. Invitamos a mis amigas, a los empleados de la empresa, a toda la gente que realmente nos importaba. Abuela, esta es la celebración familiar más bonita que he tenido en años, me dijo Ángela mientras brindábamos. Esa noche, después de que todos se fueron, Lorenzo se quedó ayudándome a lavar los platos. Mamá, ¿puedo decirte algo? Por supuesto, mijo. Estos han sido los meses más felices que he tenido en años. Por primera vez en mucho tiempo me siento orgulloso de quién soy. Lo abracé fuerte. Yo también estoy orgullosa de ti, Lorenzo. Estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido. Mamá, hay algo más que quiero decirte. He estado pensando en mudarme más cerca de ti. No para vivir contigo, sino para estar cerca por si me necesitas. Su propuesta me llenó de una alegría profunda. Lorenzo, me encantaría tenerte cerca, pero solo si es porque realmente quieres, no porque te sientes obligado. Quiero, mamá. Quiero recuperar todos los años en que estuve lejos de ti. La semana antes de que Ángela viajara a Madrid, los 3 fuimos a visitar la tumba de mi esposo, el abuelo de Ángela. «Abuelo», le dijo Lorenzo al sepulcro, «quiero pedirte perdón. No cuide bien de mamá como tú me pediste antes de morir, pero te prometo que de ahora en adelante voy a ser el hijo que ella merece». Fue un momento muy emotivo para todos. Cuando llegó el día de la partida de Ángela, fuimos a despedirla al aeropuerto. «Abuela, cuando regrese de Madrid quiero encontrarte todavía más fuerte y más feliz de lo que estás ahora». «Así va a ser, mija. Y cuando regreses, vamos a celebrar tu graduación en grande». Lorenzo la abrazó también. «Ángela, cuida bien de ti. Eres el futuro de esta familia». Esa noche Lorenzo y yo cenamos solos en mi casa. «Mamá, ¿te sientes sola ahora que Ángela se fue?» «No, mijo. Me siento en paz. Por primera vez en muchos años me siento completa». ¿Completa? Sí, Lorenzo. Tengo a mi hijo de vuelta. Tengo mi dignidad restaurada. Tengo mi futuro asegurado. Y tengo la certeza de que Ángela va a estar bien. Mamá, quiero que sepas que todo lo que pasó me enseñó algo muy importante. Me enseñó que el amor verdadero no se compra, no se exige, no se mendiga. Se gana con respeto, con acciones, con constancia. Lorenzo me miró con ojos brillantes y también me enseñó que la mujer más rica que conozco no es rica por su dinero, sino por su corazón. Nos quedamos sentados en mi sala hasta muy tarde, conversando sobre todo y sobre nada, como hacíamos cuando él era niño. Por primera vez en años, no había tensión entre nosotros, no había secretos,
No había vergüenza, solo había amor, respeto y la tranquilidad de saber que habíamos encontrado el camino de regreso, el uno al otro. Mamá, mañana quiero llevarte a ver una casa que está en venta cerca de aquí. Creo que te gustaría. ¿Una casa nueva? Sí, una casa donde puedas tener tu jardín grande, donde puedas recibir visitas cómodamente, donde puedas vivir como la reina que siempre has sido. Lorenzo había entendido finalmente que yo merecía lo mejor, no por mi dinero, sino por todo lo que había dado durante tantos años. Un año después de aquella noche terrible en la boda, estaba sentada en el jardín de mi casa nueva, una casa hermosa que Lorenzo me había ayudado a escoger y que había comprado con mi propio dinero, sin pedirle permiso a nadie. El jardín estaba lleno de flores que yo misma había plantado, y desde mi silla podía ver toda la ciudad extendiéndose ante mí como un territorio conquistado. Ángela había regresado de Madrid la semana anterior, convertida en una especialista, brillante y orgullosa de su abuela. Abuela, no puedo creer todo lo que has logrado en estos 2 años. Tu casa es preciosa, tu jardín es un paraíso, y papá parece una persona completamente nueva. Tenía razón. Lorenzo había cumplido cada una de sus promesas, y mucho más. La empresa había crecido tanto que ahora tenía 3 sucursales y empleaba a más de 50 personas. Lorenzo había aprendido a manejar el dinero con sabiduría, a valorar a los empleados y a tomar decisiones pensando en el bienestar de todos, no solo en las apariencias. Mamá, todo lo que sé sobre los negocios te lo debo a ti. Me enseñaste que el respeto se gana, no se compra. Esa mañana había recibido una carta que me llenó de satisfacción. Era de Teresa, quien desde su separación había tenido que enfrentar la realidad de vivir sin el dinero de otros. Señora Leonor, quiero pedirle disculpas por cómo la traté. Ahora entiendo que usted siempre fue una mujer de valor y que yo fui demasiado ciega para verlo. Espero que algún día pueda perdonarme. No pensaba responder esa carta. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. Lorenzo llegó como cada domingo, pero esta vez traía una sorpresa especial. Mamá, hay alguien que quiero que conozcas. Detrás de él venía una mujer de unos 40 años, sencilla, con una sonrisa genuina y ojos bondadosos. Ella es Patricia. Es enfermera en el hospital donde llevo a los empleados cuando se enferman. Hemos estado saliendo durante algunos meses. Patricia se acercó a mí con respeto verdadero. Señora Leonor, Lorenzo me ha contado mucho sobre usted. Es un honor conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso. Sus palabras sonaban sinceras, sin la falsedad que siempre había detectado en Teresa. El honor es mío, Patricia. Cualquier mujer que haga feliz a mi hijo es bienvenida en esta familia. Durante el almuerzo, observé cómo Patricia trataba a Lorenzo. No lo miraba como un trofeo que exhibir, sino como un compañero que valorar. Hablaba de su trabajo con pasión, preguntaba sobre la empresa con interés genuino, y cuando Lorenzo mencionó algo sobre mí, ella escuchaba con atención. Real. Señora Leonor, Lorenzo me contó sobre todos los sacrificios que usted hizo por él. Eso habla mucho del tipo de madre que es. Después del almuerzo, mientras Patricia ayudaba a Lorenzo con los platos, Ángela y yo nos quedamos en el jardín. Abuela, me gusta Patricia. Se nota que ama a papá por quien es, no por lo que tiene. A mí también me gusta, mija. Tu papá parece más tranquilo con ella, más él mismo. Abuela, ¿estás feliz? ¿Realmente feliz? La pregunta de mi nieta me hizo reflexionar. Ángela, estoy más que feliz. Estoy en paz. Y era verdad. Había recuperado a mi hijo. Había visto crecer a mi nieta hasta convertirse en una profesional. Exitosa, había construido una nueva vida basada en mis propias decisiones. Por primera vez en décadas, vivo para mí misma, no para complacer a otros,
o para sacrificarme por otros. Esa tarde, cuando todos se fueron, me quedé sola en mi jardín, viendo el atardecer. Mi teléfono sonó. Era Adelaida, mi vieja amiga. «Leonor, ¿cómo estás, mujer? Te veo radiante cada vez que nos encontramos». «Estoy bien, Adelaida. Mejor que bien. Me da mucho gusto verte así. Después de todo lo que pasaste, mereces esta tranquilidad. Adelaida, ¿sabes qué es lo más extraño de todo esto? Que tuve que perder a mi hijo para recuperarlo realmente. Tuve que negarle mi dinero para que valorara mi amor. Tuve que alejarme para que se acercara». Mi amiga se rió suavemente. «Leonor, eso no es extraño. Eso es sabiduría. Muchas madres nunca aprenden esa lección». Mientras preparaba mi té de la noche, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella noche humillante en la boda hasta esta nueva vida llena de respeto y cariño genuino. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para valorarse a sí misma, para exigir el trato que una merece, para construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Me senté en mi silla favorita con mi taza de té humeante y miré las estrellas, que comenzaban a aparecer en el cielo. Lorenzo había llamado para desearme buenas noches, como hacía cada día. Patricia había mandado un mensaje agradeciéndome por haberla recibido tan bien. Ángela había compartido fotos de su primer día en el nuevo hospital donde trabajaría. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por nadie más que por mí misma. No tenía que calcular cuánto dinero podía mandar a Lorenzo. No tenía que soportar desplantes de Teresa. No tenía que fingir ser más pobre de lo que era para no incomodar a nadie. Era libre, completamente libre. Cerré los ojos y respiré profundamente el aire fresco de mi jardín. Por primera vez en décadas, murmuré en voz alta. Era libre. Y sonreí, porque sabía que esta libertad me la había ganado con valor, con dignidad y con la sabiduría de saber cuándo decir basta.